Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por estar aquí hoy con nosotros, como ha dicho Miguel, en este acto de la escuela, ¿no?, que se enmarca en el convenio que CEPES ha firmado con la EOI en septiembre del año pasado, en el 2009. Y como también ha comentado, las jornadas de hoy se enmarcan en un ciclo de actividades, ¿no?, que la escuela va a poner en marcha para dar a conocer el tejido empresarial de la economía social, que es lo que voy a intentar explicaros en muy breves minutos, y me voy a apoyar con un vídeo que es muy gráfico y, por lo tanto, pues me va a ayudar un poco en la explicación. La economía social, como vais a ver en el vídeo, es lo que nosotros de alguna manera definimos como otra forma de hacer empresa, que tiene unos comportamientos muy ágiles y dinámicos y que tiene una presencia incuestionable en la sociedad. Y ahora os voy a dar algunos datos que esto lo demuestran. De alguna manera es una forma de emprender que es complementaria a otras formas de hacer empresa que hay en el mercado. De hecho, nosotros desde CEPES defendemos el pluralismo de los mercados y en esto España es un país pionero porque tiene dos confederaciones empresariales importantes a nivel nacional que de alguna manera representan a todo este pluralismo, ¿no?, de actuaciones empresariales. Para facilitaros algunos datos, estamos hablando en relación con la economía social de casi 48.000 empresas en toda España, 2.350.000 puestos de trabajo. La facturación de estas empresas está en torno al 10% del PIB, estamos hablando de 115.000 millones de euros, y hay más de 11 millones de personas asociadas o vinculadas a entidades de economía social. En el ámbito europeo, estas cifras más o menos son similares. Estamos hablando que en toda la Unión Europea hay 2 millones de empresas, 20 millones de empleados que trabajan en este tipo de entidades, que vienen a suponer el 6% más o menos del empleo a nivel europeo. Por lo tanto, con estos datos se refleja que otra forma de hacer empresa es posible y que está presente en todas las economías ahora mismo de la Unión Europea y del mundo en general, ¿no? En la actualidad, bajo el concepto de economía social, se engloban una serie de tipologías de empresa, que son las cooperativas, es la figura histórica que enmarca todo este movimiento, las sociedades laborales, las mutualidades, las empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores y asociaciones del sector de la discapacidad. Todas ellas son empresas de todos los tamaños, que son desde micro a grandes grupos empresariales y actúan en todos los sectores económicos. De hecho, son empresas que, de alguna manera, sin renunciar a su eficacia y rentabilidad empresarial, combinan criterios de cohesión y solidaridad social. Hoy, que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Mondragón Corporación, que es uno de los socios miembros de CEPES, es una de las experiencias más emblemáticas, ¿no?, que tenemos en la economía social, y en la ponencia vais a poder observar la aportación de valores al mundo empresarial traducidos en solidaridad, democracia, participación y, sobre todo, compromiso con el empleo. Y estos son uno de los rasgos característicos de todas las entidades de la economía social. Por lo tanto, son empresas, no me voy a detener mucho en las características porque las vais a ver perfectamente ahora en el vídeo, pero de alguna manera tienen unos valores y unos comportamientos que las diferencia de las empresas puramente tradicionales o con unos criterios más capitalistas de actuación en el mercado. CEPES, que es la entidad a la que represento en esta mesa, es la entidad nacional que representa todo este movimiento empresarial en España. Está compuesta por 26 socios miembros, que son los máximos representantes de las figuras jurídicas que os he comentado anteriormente, que son entidades nacionales, autonómicas o grupos empresariales específicos de la economía social. Estas 26 organizaciones tienen una red autonómica en más de 200 estructuras que son los que dan servicios a estas 48.000 empresas que os he comentado anteriormente. Y en la vocación de difundir y dar visibilidad a la economía social, en la escuela, en la EOI y en el ámbito universitario firmamos este convenio con la EOI, que os he comentado al inicio de la exposición y que ha comentado Miguel, cuyo objetivo es impulsar, dar a conocer y, de alguna manera, dar visibilidad también a este modelo empresarial entre los alumnos, emprendedores, empresarios y, de alguna manera, el resto de agentes sociales. El convenio que hemos firmado es ambicioso y contempla algunas acciones como la incorporación de fórmulas empresariales de la economía social en las acciones formativas que tiene la escuela,
realización de actividades de difusión y visibilidad, fomento del espíritu emprendedor a través de estas fórmulas empresariales, desarrollo también de programas piloto de formación para empresas de economía social y diseño y creación en un futuro de una cátedra de investigación y formación sobre economía social. Aunque parece que esto es algo nuevo, llevamos siglos de historia actuando. Lo que ocurre es que parece que la economía social ahora es más visible que nunca y empieza a ser bastante más valorada por este compromiso que tenemos siempre con el empleo, ¿vale? Estamos destruyendo menos empleo que otro tipo de entidades y otras empresas. El Gobierno central, gobiernos autonómicos, el Parlamento e incluso algunos premios Nobel como Stiglitz o Ostrom ya apuestan por este modelo de empresa precisamente por todos los valores y por la implicación de las personas en el mundo empresarial. Y ya sin más demora, voy a presentaros el vídeo porque refleja de una manera muy gráfica todo lo que os acabo de comentar, un poco más específico, es muy corto, pero creo que sí que os podrá dar una idea bastante buena de lo que representamos, ¿vale? En primer lugar, gracias por venir, gracias a la EOI por extenderos la invitación, porque nosotros también estamos interesados en divulgar las ideas cooperativas. Es decir, y si para vosotros lo que es Mondragón y cómo se ha gestado y generado Mondragón puede tener interés, pues mejor que mejor. Bueno, en realidad el vídeo lo que hacía era una presentación, voy a decir, semicomercial, donde se veían productos y esas cosas. Ahora, lo esencial de la conferencia es la parte hablada, que esa sí que la vamos a poder ver y las transparencias supongo que se pueden ver. Y sí, ya veo que ahí hay una, o sea que podemos funcionar. Es decir, lo otro era una introducción para facilitar sobre todo a aquellos que no conozcan nada de Mondragón, pues un poco para situarles en contexto. Pero bueno, ya que ha pasado lo que ha pasado, a ver si bueno, ¿qué es Mondragón? Porque cuando se dice Mondragón, Mondragón es un concepto, es el nombre de un pueblo y ahora es el nombre también de la corporación, porque históricamente pues se ha llamado Grupo Cooperativo Mondragón, Corporación Mondragón, MCC. Bueno, finalmente ahora, esto es, el logo es relativamente nuevo, con el eslogan de Humanity at Work. Entonces, ¿qué es Mondragón? Es una experiencia única en el mundo del desarrollo mediante la cooperativización del trabajo. Cuando se habla de cooperativas, hay que tener en cuenta que habréis oído hablar de cooperativas industriales. Lo que se pone cooperativizado, lo que se pone en común es el trabajo de cada socio. En una cooperativa de crédito, lo que se pone en común es la necesidad de dinero y entonces montan una cooperativa. Y en una cooperativa de consumo, los consumidores pues montan una cooperativa de consumo y lo que se asocia es pues la necesidad que tienen de comprar productos a precio razonable. Bueno, es una corporación empresarial formada por más de un centenar, luego podemos ver eso. No es un holding, sino una asociación voluntaria de cooperativas independientes. Hay que entender, el listado de cooperativas que vamos a ver enseguida, pues hay un montón, la mayoría son industriales, y luego hay de consumo, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que cada cooperativa es independiente, simplemente ha entrado en un club que tiene unos derechos y unas obligaciones en ese club. Ese club es Mondragón. Nació en los 50, hoy tiene 4 áreas de negocio, emplea cerca de 100.000, es decir, depende del número preciso, hoy podría ser pues 92.000, 93.000 o por ahí. Caracterizado por el trabajo cooperativizado. Bueno, esencialmente cuando a lo largo de la conferencia hablemos de cooperativas, básicamente vamos a estar hablando de la parte industrial, Ya veremos la proporción que tiene, digamos. Aquí tenéis industriales, cooperativas industriales 87, crédito 1, solo que es importante y gana mucho dinero, relativamente hablando, vamos a decir que como todas las industriales. Consumo, eso es Eroski, esencialmente, agrícolas, investigación. Las de investigación
son jurídicamente cooperativas, esos son centros de I+D sectoriales, que luego podemos hacer alguna otra referencia. Luego hay ingenierías, educación, pues la universidad es una de esas también. Luego empresas participadas, que esas, la mayoría de ellas son sociedades anónimas. Bueno, ¿qué es y cómo funciona una cooperativa industrial? Bueno, ahí hemos puesto el tipo de empresa, luego el poder, y cooperativa, esta columna cooperativa y esta columna social. Entonces, la cooperativa es una sociedad de personas, mientras que la sociedad anónima es una sociedad de capital o capitales. Esa es la diferencia, que en uno el elemento nuclear son los socios personas y en el otro son las acciones. El poder, una persona, un voto en la asamblea, y hay también una acción, un voto en la asamblea. Elemento instrumental, opuestos. El capital. En la cooperativa, el capital, es decir, un socio puede llevar, digamos que 10.000 euros, otro puede llevar 50.000, pero a la hora de la asamblea no tiene que ver eso. Simplemente vota como un socio, tiene un voto. Y al capital, en general, se le paga un interés. Será mayor o menor en función de una serie de circunstancias. Pero, en cambio, en la sociedad anónima es al trabajo al que se le paga un salario. El elemento instrumental es el trabajo. Beneficios. Se distribuye en proporción a los anticipos. Bueno, en proporción a los salarios, para que nos entendamos. Se distribuyen en proporción a las acciones. Órganos de gobierno, igual. Asamblea General, aquí se llama Consejo Rector, Director General, Asamblea General, Consejo de Administración. O sea, ahí no hay diferencias en los nombres ni en el tipo de órganos. Y luego tenemos organización laboral prácticamente equivalente a cualquier empresa. Bueno, también en el mundo cooperativo ya llevamos tiempo haciendo pinitos de organizaciones más participativas en términos de gestión. Tema difícil, pero bueno, Irizar, ya habéis oído hablar muchos de los que estáis aquí. Entonces, visto un poquito qué es una cooperativa y qué es una sociedad anónima, pues aquí tenemos la estructura de una cooperativa, es decir, pues ahí tenemos la Asamblea General, que es conocida a todo el mundo, el Consejo Rector, que es el órgano equivalente al Consejo de Administración de una SA, luego la gerencia o la dirección general y las direcciones funcionales o las divisiones, lo que corresponda, pero igual que en una sociedad anónima en términos generales. Bueno, el comité de vigilancia hoy en día tiene menos función que la que tuvo, porque esencialmente, aunque tiene algunas facultades que pueden ser de arbitraje en algunos casos, etcétera, antes era para la vigilancia de las pelas. Y ya hoy esa función fiscalizadora, pues se hace a través de los auditores. El Consejo Social es un órgano, también entre comillas, equivalente al comité de empresa. En la cooperativa se define el Consejo Social como el órgano en donde están representados los socios en su vertiente de trabajador, porque los socios, por un lado, es el socio de la empresa y por otro lado es el trabajador del puesto X. Hay consejos sociales, digamos, la mayoría de ellos en el mundo industrial son de naturaleza asesora. Hay algunos consejos, de todos modos, pues en la caja laboral, en algunos sitios, donde tiene algunas funciones de ejecución también. El consejo de dirección, pues comité de dirección, consejo de dirección no hay ahí. Bueno, se me olvidaba. No me agradaría, a mí por lo menos, y creo que para la buena conducción de la conferencia sería mejor que, si se os surgen dudas, que levantéis la mano y preguntéis las cosas que queréis preguntar, porque si no,
dentro de media hora o 40 minutos que acabaré yo, pues ¿qué va a pasar? Ya de estas cosas ya nos hemos olvidado, os habéis olvidado. Entonces, si os surge alguna cuestión, pues levantar la mano y preguntar, sin más. Bueno, etapas históricas de Mondragón. La historia de Mondragón. Bueno, aquí está sintetizado, luego profundizaremos un poquito más, sobre todo en las dos etapas finales. La etapa de nacimiento, fundación que pone ahí, la etapa autárquica en términos de situación de España, de la economía española, de la política. Bueno, en definitiva, aquella era una autarquía, era una economía de demanda, es decir, era fácil hacer empresas, fueran cooperativas o no cooperativas. ¿Por qué? Pues porque si tú fabricabas, entonces no había telefonillos de eso, pero cualquier producto, pues se vendía como rosquillas, cualquier producto. Luego, las cooperativas nacieron en 1954 o 5, por ahí. El 60 fue el primer plan de estabilización a nivel de Estado español. Es decir, que se empezó a hacer economía un poco más en serio. A nivel de cooperativas, luego podemos ver esto, es decir, se hizo las primeras agrupaciones de cooperativas en lugar de estar cooperativas en solitario. Luego ya 80-90, crisis de petróleo, eso, aunque en Europa fue el 73, en España se manifestó pues del 80 al 85 más o menos. Refundación de la estructura, quiere decir que prácticamente Mondragón cambió la estructura muy sustancialmente. Y ya luego, 90-2010, Europa Mundo, internacionalización y renovación. No hay ahí, en términos de estructura, cambios importantes, hay cambios menores, hay cambios muy importantes en lo que es la estrategia de negocio, que es la internacionalización como lo tenemos. Bueno, brevemente, como las cooperativas están basadas en las personas, entonces el primer impulso fue tratar de evitar el estado un poco solitario en que se encontraba una cooperativa, sobre todo en situaciones de conflicto, problemas o situación económica mala, pues asociándola a sus vecinas del pueblo o de la comarca. Esas fueron las agrupaciones comarcales. Esas tienen unas cuantas ventajas, pero en términos de competitividad no era lo más adecuado. Es decir, y aquí tenéis pues las cosas que en la crisis de los 80, los aprendizajes, debilidad, soporte financiero para evitar cierres, es decir, hubo que apoyar, es decir, desde la caja laboral, y los propios socios tuvieron que hacer ampliaciones y demás. Esfuerzos de replantación compartidos, llamamos a eso. Reubicación de personal sedentario en empresas de grupo, eso fue muy importante también. Es decir, que si una empresa tenía excedentes, pues bueno, si se podía, se reubicaban en otras empresas que tenían necesidades. Eso fue una aprendizaje. Es decir, originariamente, pues la división empresarial de la caja laboral, es decir, bueno, y esta tenían una única cabeza. Es decir, las cooperativas tenían con el banco Caja Laboral un contrato bidireccional, pero no había más salidas. Es decir, la Caja Laboral estaba obligada a financiar a la cooperativa y la cooperativa estaba obligada a trabajar con la Caja Laboral. O sea, era el inicio, y digamos en los primeros 20 años más o menos funcionaría así. Luego la segunda etapa fue lo de los grupos comarcales, que eran estos, es decir, este era ya en los 80 y tantos, se hizo por primera vez sustituir lo que era la caja laboral, que ejercía de cabecera de facto, pero luego ya se hizo un congreso cooperativo que era algo así como pues el Sanedrín cooperativo del conjunto. Y ya el año 91 se cambia esta estructura, esta que eran grupos comarcales, por esta otra que eran ya sectoriales. Esta fue una batalla muy gorda porque, digamos, había
mucha gente que no creía en esto y había otra cuanta gente que sí creía y además era el signo del futuro, es decir, y con grandes esfuerzos se hizo el cambio. Se hizo el cambio y prácticamente, bueno, pues aunque de hecho eran el grupo industrial, grupo de distribución, grupo financiero, organizativamente, bueno, pues estos, digamos, en cada una de esas, pues aquí podía haber 10 cooperativas, aquí habría otras 8, aquí, etcétera, etcétera. Dentro de cada una de esas había un conjunto de cooperativas en el grupo financiero. Contra, esos manejan mucho dinero, pero como número de cooperativas son pues la Caja Laboral y Lagunaro. El Lagunaro, luego más atrás veremos, pero es algo así como la que aporta una seguridad social complementaria, que luego comentaremos brevemente. Centros de formación, centros de investigación, que ahora a esto le denominamos área de conocimiento, a esto que hay aquí. El grupo de distribución, esto es Eroski, que ya el año 91 ya había empezado la expansión, porque originalmente estaba solo en el País Vasco y ahora, como os es conocido, está en toda España. Bien, vamos a contextualizar, visto un poquito qué es las bases o cuáles son, digamos, los sustentos. Se dice, Mondragón es una realidad socioeconómica de carácter empresarial con raíces culturales en el País Vasco, creada por y para las personas, inspirada en los principios básicos de nuestra experiencia cooperativa. Cuando se dice principios básicos de nuestra experiencia cooperativa, prácticamente estamos hablando de los principios equivalentes al cooperativismo en el mundo. La Alianza Cooperativa Internacional tiene definidos, pues, la democracia, es decir, de no discriminación, bla, 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 una serie de principios. Comprometida con el entorno, la mejora conductiva y la satisfacción del cliente para generar riqueza a la sociedad mediante el desarrollo empresarial y la creación de empleo, preferentemente cooperativo. Bueno, aquí se dice, bla, bla, y alguna vez ha preguntado a mí, oye, ¿qué? ¿Vosotros no queréis ganar dinero o qué? Obviamente, porque si no se gana dinero, desde una cierta perspectiva hay que decir que el fin de la empresa es generar riqueza. La riqueza va en términos de empleo y va en términos de beneficio. Es decir, la generación de riqueza no es solamente el beneficio. ¿Por qué? Pues porque la generación de empleo también es generación de riqueza. Entonces está basada en compromisos de solidaridad, muy importante, y que debo decir que las generaciones jóvenes a veces, pues como esto está muy institucionalizado, pues ahora no se ve, pero luego comentaremos un poquito más. Utiliza métodos democráticos, impulsa la participación en la gestión, propiedad de resultados, promueve la formación, aplica un modelo. Bien. Aquí tenemos los valores corporativos: cooperación, propietario y protagonista. Bueno, eso es la cooperación, pues sí, es un eslogan bonito. Ser propietario y protagonista también, pero también hay que trabajar las 8 horas en la cadena de montaje a veces. O sea, quiero decir que eso tiene sus... Y muchas veces la dificultad, ¿dónde está? La dificultad está en que el ciudadano, pues, no se sienta demasiado machacado, se siga sintiendo partícipe efectivo, y esas son las... participación, compromiso en la gestión. Pero para mí nunca ha sido problema la participación, porque yo era actor principal, pero el ciudadano que está en la cadena de montaje, pues aquel no tiene tan claro eso. Y ese es el desafío y un problema empezaba a resolver pero irresuelto. Es decir, nosotros hemos resuelto la participación en la institución, pero la participación en la gestión, eso es algo que está resuelto en determinado número de niveles, pero igual que en la SA. Pero en otros, especialmente en los niveles más bajos. Es decir, lo que hace falta es que el ciudadano se sienta comprometido en su puesto de trabajo y se sienta partícipe. Y organizativamente posibilitar eso, pues es un poco complicado.
objetivos básicos, es decir, a la hora de la gestión, los objetivos esenciales que manejamos y los que, a la hora de hacer un plan de gestión, pues los objetivos se orientan, se organizan, se agrupan en estos conceptos. Es decir, la rentabilidad como vía de satisfacción de los socios, como expresión de la calidad empresarial sostenida. Internacionalización, desarrollo, innovación e implicación social. Luego insistiremos un poquito más en internacionalización e innovación. Hablaremos un poquito más al final. Nada. Bueno, ahora hay una mezcla, aunque vamos a llamar fundamentos y estrategias de la nueva organización. Al decir nueva organización simplemente me refiero a la organización sectorializada, que es la que sigue hoy también. Entonces, ¿qué se hizo cuando se cambió de los grupos comarcales a los sectoriales? Pues, bueno, la puesta en marcha, porque la dimensión era una cosa que nos preocupaba mucho. No hay que olvidar que en 1992 era la fecha en que Europa podía entrar aquí. Es decir, de hecho, España podía enviar todas las mercancías que quisiera y podía comprar empresas en Europa también. Pero en Europa no podía hasta la total apertura. Es decir, tenía aranceles y también no podía comprar empresas. Entonces, todos teníamos mucho miedo, es decir, a nuestra escasa dimensión, etcétera. Pero lo cierto es que luego creo que se ve en algún sitio, pero nos curamos enseguida de eso, porque Europa se trascendió enseguida y luego ya empezamos a preocuparnos del mundo, porque es decir, el desafío europeo, que llamábamos así además, pues se acabó enseguida. Es decir, aquello no nos mató y entonces ya empezó el desafío del mundo. Y luego la internacionalización fue una estrategia fundamental, y la adecuación de los sistemas de solidaridad intercooperativa, que luego podremos comentar. Pero fueron muy importantes. La reconversión siempre ha existido, luego explicaré qué es esto, y la creación de fondos de apoyo y de desarrollo. Bueno, internacionalización, estrategia clave. Bueno, yo me acuerdo cuando, allá por el 92 o 3, pues llamábamos a las de la Boston Consulting Group para que nos echaran una mano a ver cómo se hacía eso de internacionalización, porque pensamos que sí, porque Europa y demás y demás, y creíamos que había que hacer, pero porque yo recuerdo, década y pico antes, 1977, 8 por ahí, la discusión en el órgano de arriba, porque una cooperativa quería poner una planta en Chile. Y hubo una discusión, pero vamos, así, con el cuchillo en la boca, que se dice. Pero, ¿cómo? Llevar dineros para invertir a Chile. Aquí es donde necesitamos invertir. Que ya fue la primera, digamos, experiencia de internacionalización y desplazamiento de una planta. Finalmente fue para adelante. Luego se fue a pique, no triunfó, pero vamos, estamos hablando de esos años, y ya luego, ya el 90 y tantos, pues ya hubo más redoble de tambor. Sigo insistiendo en que también entonces, igual que ahora, Mondragón, es decir, la cúpula, voy a decir, el centro corporativo, esos tienen autoridad moral, pero sí, autoridad de la otra poquita, un poquito sí, pero no mucha, no mucha. Hemos dicho que las cooperativas son autónomas, independientes desde el punto de vista decisional, tienen, digamos, algunos compromisos, en un sentido o en otro, asunción de la organización, asunción sobre todo de las directrices de largo plazo, etcétera, etcétera. Pero, y luego hay compromisos económicos. Bien, aquí es donde comentaba, es decir, lo de la amenaza al mercado de las empresas europeas se superó con holgura, y ya a la mitad de la década de los 90 estamos hablando del mundo. Eso fue algo rapidísimo. Bueno, resultaron claves en esos años para saltar. Resultaron ser claves esos años para saltar de unas exportaciones del 25%, más o menos estábamos en aquel tiempo.
Hoy, pues estamos lo que llamamos ventas internacionales en un 60%, quiere decir que 38% es la exportación, pero 22% hay producción exterior. Hay aproximadamente 15.000 personas en las filiales, ahora serán 90 filiales o algo así, las que hay por el mundo. Bueno, y hablando de mundo y de internacionalización, porque a veces se dice, bueno, ¿y para qué coño se va por ahí? ¿Por qué hay que ir? Etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es que en el mundo aquí hay 3 países, bueno, aquí, es decir, España, vamos a situarnos, Chequia y China. Claro, la diferencia es que, bueno, esta es una estructura, digamos, tradicional. Ventas menos compras, valor añadido. Y con el valor añadido se paga la mano de obra, la amortización, gastos financieros y los resultados, ¿no? Eso es igual. Entonces, claro, aquí la mano de obra, pues 20 euros hora, más o menos, ¿no? O también podéis decir del 20% de los 100, ¿no? En Chequia, lo que aquí vale 20, allí vale 5. Y en China vale 1. Claro, ¿qué pasa? Pues una de dos. O los resultados, si aquí donde hay 20 pones 5, pues los resultados en vez de 4 serían 15 más, 19. Pero se suelen alterar otros factores, porque entonces ¿qué pasa? Pues que se vende más barato, a su vez las compras son más baratas, es decir, en definitiva, que estas son 3 situaciones de 3 países completamente diferentes. Y hay cosas que haciendo aquí no se pueden vender aquí, salvo que la tecnología con que trabajemos aquí y los productos sean imposibles tecnológicamente para estos o para estos, si no, no se pueden vender, porque ellos producen a mitad de precio que nosotros. Bueno, y de hecho, si cogéis el reloj, supongo que estará montado en China. Esto seguro que está montado en China. El traje supongo que no, pero estos están montados en China. Bueno, el traje, ¿por qué es traje? Porque si cogéis una chamarrota de esas, le miráis aquí, pues igual ni en China, igual está en Bangladesh o en Vietnam, que es más barato que China. O sea que desde ese punto de vista el mundo pues está cambiando rotundamente. Y no hay que olvidar una cosa: nosotros somos parte del 10% de la población mundial que somos ricos. Dicho a bulto, llamando ricos a todos los americanos, que no lo son todos, pero bueno, norteamericanos, echámosle 300 millones. Luego, sumando toda la Europa, ¿cuántos hay? Pues 200 millones, pues Japón, pum, pum, bueno, echarle aproximadamente de los 6.000 millones que seremos, el 10% somos los ricos, porque el resto, hay un paquete importante de países que está más o menos ganando las 50.000 pesetas, o sea, 300 euros, por ahí hay esa zona de Corea, Europa del Este, etcétera, etcétera, Rusia menos, ¿eh? Y luego hay otros países, India, China, pero claro, India tiene 1.100 millones, China tiene 1.300, Indonesia, que está un poco más abajo, tiene 500. Es decir, hay otro mundo y el mundo no es únicamente el nuestro. Pero estos empiezan a comprar, China e India empiezan a comprar, pero también a producir. Y entonces, industrialmente hablando, en productos de valor añadido, voy a decir, medio o bajo, claro, si uno hace centrales atómicas, puede seguir pagando en vez de 20, 40 también, porque no tienen más narices que pagártelo. Pero cuando estás haciendo cuchillos, pues no, ellos también saben hacer cuchillos y los hacen a la quinta parte del precio que tú. Y claro, ¿qué pasa? Cuando tú estás con un cliente global, traduzcas, el cliente global puede ser automóvil, por ejemplo. Claro, el cliente global, los clientes piden, hablando de clientes globales, que no todo el mundo está metido en sectores globalizados. La banca dicen que sí, pero no es verdad. Dicen que sí, pero no es verdad. Los seguros dicen que sí, pero no es verdad. Es decir, la administración pública obviamente menos. Es decir, hay algunos sectores globalizados. Entonces, en los sectores globalizados, pues, claro, el cliente pide esto: innovación, precio y servicio global. Pero claro, cuando dice servicio global, sí, sírveme en Tailandia, en Brasil,
en Eslovaquia y en España. Sí, pero todos quieren a precio de Tailandia, ¿eh? Porque él tiene otro proveedor en Tailandia y tienes que competir con aquel. Y es eso. Bueno, pues esa es la problemática de la internacionalización, esa es la problemática. Bueno, aquí esto es Mondragón en el mundo. Bueno, ¿dónde estamos? Bueno, pues estos son filiales internacionales. Delegaciones corporativas, pues básicamente son en USA, en Brasil, en China, China, Rusia por ahí, ¿no? Un sitio. India. Y luego tenemos las filiales, pues filiales ya veis, aquí hay mucha concentración, la Europa del Este, en Marruecos hay una o dos, en USA hay algunas pocas también, en Brasil ya hay un poco más, China hay 13. Bueno, ¿qué hemos aprendido de la internacionalización? Bueno, que hay que tener claridad sobre las tendencias del sector y estrategia. ¿En las filiales internacionales se funciona también como economía social o No. solamente es en Bueno, primero, bueno, el funcionamiento real. Luego unos creemos más que otros en hacer funcionar como economía social. Pero no hay que olvidar algunas cosas. Primero, la economía social, tradúzcase cooperativas, no en todos los países del mundo tienen buena imagen. Hay sitios donde, sobre todo en economías colectivizadas, que de las cooperativas huyen. ¿Por qué? Porque tienen malos recuerdos. Pero luego, a su vez, tenemos que, primero, conocer el país, hacer que la filial sea rentable, que cuesta años. Y luego empezamos, de momento estamos en la fase de, en términos de información y modos de gestión, hacer en las filiales lo mismo que en nuestras empresas. Luego, dedicar alrededor de un 30% de los resultados a mejoras de los salarios por un lado y a su vez ayudas en educación, etcétera, etcétera. Es decir, distribuir, pero sin llegar todavía a cooperativizar. ¿Por qué? Porque a su vez luego esto se hará en los próximos 10 años, diría yo, porque luego está el problema de cuando tú tienes una filial, si autonomizas esa filial, esa es autónoma, si la autonomizas de verdad. Entonces, si no la autonomizas de verdad, es decir, todavía no tenemos resuelto cómo tenemos que hacer. Si tenemos que hacer una cooperativa con la filial, otra cooperativa con la matriz, y luego hacer una cooperativa entre ambas, no sabemos cómo hay que resolver. Porque cuando tú a esa filial le das producto, le das todo, es decir, no puedes de un día a otro decir, usted es autónoma ya, porque al día siguiente te puede competir. Entonces, esos son temas que no tenemos resueltos. De momento, insisto, es gestión, como aquí, información, como aquí, la información de la gestión de arriba a abajo. Es decir, en eso nosotros decimos todo. Y, a su vez, una proporción de resultados, de beneficios, cuando hay pérdidas no, pero de beneficios empezar a distribuirlos. Pero todavía eso tardará bastante, por lo que te digo, porque no lo tenemos resuelto ni conceptualmente todavía. ¿Contestado? Bien, ¿qué hemos aprendido? Bueno, que hay que tener claro, cuando uno va a ir por ahí, o se va a internacional, hay que tener claro qué quiere uno, para qué quiere, hay que tener claro qué es la competencia, hay que tener claro, es decir, el mayor error que con mucha frecuencia hemos cometido las cooperativas y otras muchas empresas, pues es hacer movimientos sin conocer con claridad el mercado y la competencia. Es decir, eso es, pues parece mentira, pero es así.
La adecuada integración de las implantaciones externas se sigue gestionando de otro modo el conocimiento del mercado, clientes, know-how. Es decir, ¿por qué? Porque enseguida saltas a otro ámbito diferente. Es relevante la internacionalización de las compras. Es decir, tú no puedes poner una planta en China sin que a su vez internacionalices tus compras. Para allí, para aquí, para todo. Es decir, la empresa empieza a sufrir, a los 2 o 3 años de poner una filial, empieza a sufrir el sistema de gestión, empieza a sufrir el de calidad, empieza a sufrir el de producción. ¿Por qué? Porque hay que atender aquello. Allí los clientes demandan otra cosa. A su vez, queremos que la calidad sea homogénea. Es decir, en definitiva, la empresa tiende a entrar en crisis y hay que sobrepasar esa crisis, claro. Las implantaciones externas y las plantas de localidad son una escuela de directivos y ayuda a vivir la conciencia sobre la realidad. Es decir, porque muchas veces, si ya no está en la empresa, no ve. Cuando se pasa a una filial de una temporadita, entonces es como si se hubiese vuelto clarividente y clariaudi, no sé cómo se dice, ¿eh? Porque cuando se está allí y solo, allí se espabila y rápido. Es decir, si aquí tardas en madurar del grado 80 al 90, 5 años, allí eso se hace en un año. Porque allí estás tú, contigo y contigo mismo. La internacional e innovación son complementarios para asegurar el desarrollo de las empresas y el empleo aquí. Es decir, hay que internacionalizarse, hay que innovar y hay que seguir ese camino aceleradamente. No hay más vuelta. Si queremos sostener parte del empleo aquí. Cuando digo aquí, digo a las matrices. Porque si no, salvo que tecnológicamente se esté muy diferenciado, no hay nada que hacer. Bueno, aquí está esta anotación, porque en un tiempo con los periodistas siempre teníamos problemas, porque llamaban deslocalización, cuando alguien se iba afuera llamaban deslocalización, y eso es perder empleo aquí. Digo, no siempre. Hay mercados en los que haciendo aquí no se puede vender. Entonces, si uno quiere tener parte en ese mercado, tiene que ir a una implantación, es decir, que instalas en aquel mercado, en aquel país una planta y produces y vendes allí. Deslocalización, nosotros lo llamamos por lo menos, y es más o menos, los conceptos puede variar el nombre, pero son universales, es cuando se traslada una planta a otro país porque aquí pierdes dinero hoy, mañana y pasado. Bueno, hemos hecho un repasillo, ahora un poco brevemente algunos números. Bueno, esta es la estructura de la corporación, los ingresos. Bueno, esto para que nos hagamos una idea, aquí no hay mucho 18añero. Entonces, 1 billón de las antiguas pesetas, esto. Y estos son 1,5 billones de las antiguas pesetas. Es decir, son 1.000 millones, bueno, 6.000, serían 6.000 millones de euros, serían 1.000 millones de las antiguas pesetas. Y estos serían 1.000 millones, he dicho, 1 millón de millones. 1 millón de millones es el billón europeo, español, no el billón americano. El billón americano sabéis que son 1.000 millones, que es el millardo de aquí. Bueno, área finanzas, pues también. Personal. Bueno, ahí tenéis el número actual. Bueno, esto es datos de 2008. 2009 está cerrado, pero todavía no está puesto. 2009 ha bajado un poquito el empleo. También los resultados. Todo ha bajado el 2009. Es mal. Bueno, ahí tenéis. El área de industria ocupa 40.000, el 44% de gente. El área de conocimiento son pocos, pero bien amañados, como se dice. El área de distribución son muchos. Y el área de finanzas, pues son bastantes también. Son bastantes. Dicho a bulto, cabría decir que esto serán aproximadamente 50-50 machos y machas.
¿Por qué? Pues porque en distribución aproximadamente el 70% son damas. Aquí más o menos a medias, conocimiento también 50-50. El área industria es al revés, ahí hay más masculino que femenino. Ahí tenéis distribución del empleo internacional, 16%, bueno, 15.000 números grandes hemos dicho. Comunidad Autónoma Vasca, 40%, y el resto de España, el 44% restante. Bueno, breve semblanza de las áreas de finanzas. Incluye el negocio bancario de la Caja Laboral y Lagunaro, entidad de previsión social de las cooperativas de Mondragón. ¿Qué hace el Lagunaro ese? Bueno, pues Lagunaro hace básicamente dos cosas. Uno, todos los meses, los cooperativistas meten dinero a Lagunaro para que cuando se jubile le dé una prestación complementaria a la que va a recibir de autónomos. Bueno, hasta ahora la complementaria era autónomos, pero ahora se ha cambiado la regla, es decir, va a ser complementaria. Y, por otra parte, también, aunque estamos, como todo el mundo, hablando de asistencia sanitaria en la seguridad social, también para hospitales y especialistas hay una complementariedad. Eso, durante muchos años, ha funcionado como ¿cómo se dice?, en concierto, como Telefónica y algunas empresas. Este también estaba en concierto, pero luego se eliminó en concierto y ahora, pues como hay colas para especialistas, pues eso, para aliviar eso un poco, pues... Bueno, la Caja Laboral, cooperativa de crédito. Muy importante en Euskadi y muy importante también en España. Porque ya pronto habrá que pensar de la frontera para allí. Ya, una vez Juan Manu, que... Bueno, ya he dicho esto, es una cooperativa de segundo grado, la actividad del campo, los seguros, todas esas cosas. Área industria, 12 divisiones conformadas con cooperativas de segundo grado. Constituidas, la cooperativa, aquellas 70 y tantas que hemos visto, son cooperativas de primer grado de trabajo asociado. Entonces, si las cooperativas quieren hacer otra cooperativa, pues a esa se le llama de segundo grado. Bueno, estos son la proporción un poquito de lo que representan bienes de consumo, bienes de equipo, 27, 17 componentes, ya veis, es la parte más gruesa, construcción, servicios empresariales. Esta es la parte fina, supuestamente. Aquí solo hay papel, iba a decir, pero ya papel también poco. Ahí hay solo soft. Área de distribución. Bueno, en el área de distribución, digamos que aunque aquí los cuadros, esto dimensionalmente, el grupo Eroski, eso es el 90% y esto será el 10%. Bueno, ¿qué cosas interesantes hay aquí? Bueno, esto que veis aquí, estos son filiales de Grupo Eroski. Capravo, pues una cosa que se compró ahí, una cadena. Cecosa Hipermercados, estos son hipermercados y supermercados de marca Eroski. Eroski S.Coop es la cooperativa que es, voy a decir, la patrona, es el holding tenedor de las acciones del grupo Eroski. Y luego aquí, pues Abacus, esto no sé qué coño es. Eden es... ¿Abacus qué es? Librería. Forum Sport, esto es pues sport, productos de sport. Estos son perfumerías, etcétera, etcétera, viajes. Y esta es una cooperativa, Ausolagun. Esa es una cooperativa muy curiosa. Esa es todo de tías. Casadas, mayoritariamente. Normalmente trabajan mediodía. Eso fue, pues, una idea inteligente de alguien. Que era, pues, facilitar, pues, la compaginación de algunas labores que entonces, por lo menos, hacían en casa más. Eso ya tiene alguna antigüedad. Y hoy
fundamentalmente se dedica a catering. Esto es preparar al día la friolera de 50.000 comidas o algo así, ¿eh? Y luego estos son cooperativas agroalimentarias. Esta produce en cubierta, pues todo lo que queráis, desde puerros, pimientos, tomates. Estos son vacas, esto es pienso, estos son conejos. Bueno, área de conocimiento, importante cosa. Bueno, básicamente el área de conocimiento tiene dos áreas, una área de investigación y desarrollo y el área de formación, vamos a decir. Este es un elemento que también entre nosotros siempre ha sido importante, pero desde hace 5 o 6 años pues se está enfatizando más y más. Estos son los 12 centros dedicados a la investigación y desarrollo en campos específicos. Bueno, en definitiva, ya he notado antes que son centros de I+D sectoriales, no todos, pero la mayoría. Muy importante. A su vez, hay un área que se llama... ¿Cómo se llama? La que está al lado de la uni, ¿cómo se llama? ¿Dónde están? Garaya. Garaya se llama algo así como... Pues no sé cómo decirlo, algo así como... Lo que va a ser el núcleo del saber. Y hay que reconocer que la educación cooperativa es un pilar fundamental para hacer cooperativistas, porque como bien decía el inspirador de esto, el cura Arizmendiarrieta, sin cooperativistas no hay cooperativas. Y claro, si el cooperativista que está allí pues no siente ninguna diferencia respecto de la empresa que anteriormente ha estado una SA, pues mal vamos. Entonces, ahí estamos enfatizando en el plano formación, genéricamente dicho. Pero la Mondragón Universidad de Mondragón, dicho en castellano, centro docente donde 3.700 alumnos distribuidos en varios campus locales, fundamentalmente tiene 3 facultades: la de ingeniería, que es, o podéis oír hablar, la Politécnica de Mondragón también, que es ingeniería, luego está económicas y luego hay otra que es humanidades. Bueno, aquí simplemente esos son los nombres de los centros de I+D, y aquí esta es la universidad y otras escuelas, medio escuela profesional, medio universidad algunas, pues esas son las que son cooperativas. Bueno, y ahora salto, es decir, que me voy a ir en un momento, a ver dónde está eso. Bueno, esto hemos visto antes. He dicho antes que, bueno, estas eran las 4 grandes etapas. Ya estamos hablando de esto, es decir, internacionalización hemos hablado y renovación, es decir, que los grandes cambios fueron aquí, en el 90, 85, 95 fueron los grandes cambios, es decir, algo así como darle la vuelta al calcetín, darle la vuelta al calcetín. Luego fue la internacionalización como gran estrategia. A su vera iban otras cosas, pero esencialmente gran estrategia. Y ahora estamos en un proceso que vamos a ver en un cuadro que tengo ahí que se dice cómo compite Mondragón hoy. Bueno, estábamos por aquí, creo. Bueno, renovación, digo. En los años del nuevo milenio, no se ponga nervioso nadie que acabamos entre 5 y 10 minutos. Los años del nuevo milenio, en lo que a Mondragón se refiere, pueden ser caracterizados como la renovación. Así, tras la constatación de los cambios que se están produciendo en el mundo y que podríamos sintetizarlos a nuestros efectos en cómo sentíamos esos cambios del mundo. Bueno, crecientes dificultades de competir, especialmente en productos industriales de poco valor añadido. Bueno, nosotros y nuestros vecinos, todos.
Deslocalización de producciones, nivel educativo creciente de las nuevas generaciones. ¿Eso qué significa? Es decir, si ponemos esas tres cosas juntas y uno se pone a reflexionar, dice, con los productos que tengo dificultades de competir. Puedo salvar la empresa, pero para eso en muchos casos tengo que llevar los empleos allí. Es decir, deslocalizar las producciones. Por otra parte, la gente que se produce, entre comillas, producir en las universidades y en las escuelas, cada vez viene con más conocimientos. A eso lo puedes llevar a la cadena de montaje tradicional. Bueno, y entonces de ahí que se adoptaron nuevas estrategias conducentes a enfatizar la innovación. ¿Por qué? Pues que hay que innovar, porque si no innovamos no podemos sacar nuevos productos, no podemos mejorar los que tenemos y no podemos mantener el empleo que tenemos. Potenciar la creación de empleo local cualificado. Definir nuevos sectores de desarrollo. Bueno, pues esos son telecomunicaciones, salud, energía. Telecomunicaciones, salud, energía, no me acuerdo. Pero, en definitiva, sectores que entendíamos que nos podían dar un empuje para en los próximos 20 años. La adopción de un modelo de gestión más participativo. Esto se relaciona con lo que he dicho antes. Al decir modelo de gestión, ¿qué estoy hablando? Pues algo así como buenas prácticas directivas, podéis llamarlo del modo que queráis, pero en el fondo, nosotros pensamos y creemos, lo que no tenemos muy claro es cómo tenemos que hacerlo. Estamos haciendo intentos, pero creemos que es un elemento de competitividad importante el hecho de que la persona esté bien involucrada en su puesto de trabajo. Bueno, eso lo sabéis, todos los que estamos aquí sabemos eso. Cuando uno está motivado, no importa que toque el cuerno, no importa esto, si hay que trabajar en casa se trabaja, si un día hay que coger vacaciones se coge, pero es decir, uno va con ganas a trabajar. Lo malo es cuando uno está esperando que sean las 10 para fumarse el cigarrillo de fuera. Es decir, malo, ese no produce. Mucho menos va a innovar. Entonces, ese es un desafío que tenemos ahí. Modelo de gestión más participativo. En el puesto de trabajo, porque en lo que es en la Asamblea General y eso ya tenemos resuelto. Hay que mejorar, por supuesto, pero la intensificación de la formación cooperativa, ya he hablado también, el fomento de la participación, pues esto es lo que pasa. Bueno, ¿cómo compite Mondragón hoy? ¿A qué cosas se está empujando? Bueno, pues ahí tenemos. La internacionalización. Eso sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. La innovación en gestión, en tecnología. ¿Para qué? Para ganar competitividad y generar empleo cualificado. Esto es importante también. Se asienta en plan de ciencia y tecnología Polo Garaya y los centros tecnológicos divisionales que ya hemos dicho. Promoción de nuevas actividades. También hemos hecho un centro corporativo de promoción, es decir, pero no como elemento único, sino por las divisiones y cooperativas, promoción de nuevas actividades. Es decir, hay un redoble de tambor ha habido hace 4 o 5 años de decir, caballeros, a ver, venga, que hay que... ¿Por qué? Pues porque con los productos actuales pasa esto y además hay que reconocer que nosotros tenemos, la mayoría de nuestros productos son productos maduros, no todos, pero es decir, traduzcas el electrodoméstico, pero claro, el electrodoméstico ha perdido Fagor, que es el electrodomestiquero, ha perdido en Mondragón un montón de empleo. Claro, ha habido que llevarlo pues a Polonia, a Marruecos y a no sé dónde. Pero claro, eso hay que sustituir, reponer, hay que montar nuevos negocios para poder generar nuevo empleo y tienen que ser negocios más cualificados. Lo que pasa es que hoy está muy difícil porque ahora dices, bueno, pues a ver, ¿qué hay hoy de nuevo? Pues producción de electricidad. ¿Cómo se llaman esos los paneles que se colocan en el tejado? No los de calentar agua, sino los fotovoltaicos, por decirlo. Sí, pero el mayor productor de células de eso está en India.
o uno de los mayores. Es decir, que hoy no es eso de que hay una escalera perfecta. Primero los suizos, luego los americanos en nivel tecnológico, luego los alemanes, luego Francia, luego España, etcétera. No. Es decir, hoy vas a un sitio, en China te puedes encontrar desde la fábrica sin cemento en el suelo, o te puedes encontrar acto seguido con que lanzan un cohete. O sea, quiero decir que el mundo desde ese punto de vista se ha complicado, y los que somos ricos y queremos seguir siendo ricos, pues hay que espabilar, y la espabilar solo tiene una solución: hacer productos de más valor añadido, hacer productos que no sean susceptibles de copia en 2 días, van a ser copiados en 2 años, eso sí. Bueno, estos dos podríamos llamarles estrategias de acompañamiento o promoción y desarrollo de nuestras esencialidades socioempresariales y buenas prácticas de... ¿Qué se quiere decir con promoción de... A ver, no creo que tengo aquí, o sí. Bueno, pero es posible que esté aquí eso. Aquí está. Antes he dicho que de algún modo hay un querer reencontrarse, reposicionarse, es decir, reverdecer nuestro ser cooperativo, ¿no? Esas son las cosas en las que pues se asienta nuestro ser cooperativo. Hay la inversión de excedentes, responsabilidad social, intercooperación real en fondos y personas. Es decir, no he mentado, pero la intercooperación real en fondos y personas... He hablado de reconversión antes. Por ejemplo, en una división donde hay 10 cooperativas, o 8, o 6, o 4, da lo mismo, del mismo sector, ahí las que ganan se reparten más o menos, pongamos el 20 o 25% de los beneficios. Primero se tapan los números rojos, si los hay, de alguna. Es decir, esos son elementos de solidaridad institucionalizada. Y luego la corporación también tiene básicamente 2 fondos, voy a decir. Uno, para a las cooperativas que pierden dinero, subvenir en una cuantía de hasta un 40% de las pérdidas, de un fondo común. Por otra parte, cuando las cooperativas tienen necesidades inversoras importantes, planes de desarrollo importantes, pues eso funciona, además de los bancos, eso funciona como un fondo de apoyo, un fondo de casa para el apoyo al desarrollo, también para el apoyo a situaciones de emergencia, voy a decir, pérdidas notables, etcétera, etcétera. Es decir, esos son sistemas de equilibrio y sistemas de solidaridad institucionalizada, vamos a decir. Muy bien, y yo con eso, pues podemos pasar a lo que queráis vosotros. Muchas gracias por mi parte. Bueno, ahora vuestra es la palabra, ¿eh? A ver, venga. Me gustaría saber cuál es la política de internacionalización, es decir, hacia qué país se mira, qué se sigue para instanciar, para elegir una empresa de allí. Bueno, claro, yo cuando hablo aquí de internacionalización estoy hablando del conjunto de la corporación. La política de internacionalización la tiene que hacer cada división y cada empresa. Entonces, claro, depende de qué tipo de producto sea, pues la internacionalización en un caso significará pues el mercado norteamericano, porque a Europa ya no es... Bueno, hay empresas para las cuales Europa todavía es internacionalización importante, es decir, eso va por niveles, ¿no? Primero estás en Euskadi, luego España, luego Portugal, luego Francia e Italia, luego Europa. De ahí, ¿a dónde va el salto?
Bueno, pues depende del tipo de producto, pues a veces va a Estados Unidos. Y luego están 3 áreas muy importantes, que son Europa del Este, para algunos productos y para fabricar allí también. Es decir, las 3 áreas importantes que voy a mentar sirven para ambas cosas. Es decir, para implantar producciones allí y para vender allí también. Europa del Este es una de ellas. Rusia todavía muy poco. Rusia compra un poquito y tal, pero son Chequia, Polonia, que tienen gente bien formada y todavía sus costes no son demasiado elevados, pero tienen 10.000 duritos o 60.000 pesetas de sueldo que ya empiezan a comprar bicicletas, motos, coches, etcétera, etcétera, ¿no? Otra área, Brasil, más que Sudamérica. América en general no hay mucha cosa. Brasil, porque Brasil tiene 150 millones de consumidores y por extensión, pues al lado está Argentina, que a veces Argentina tiene población como España, más o menos. Esencialmente comentaré ahora qué sectores y luego el área 3 es Asia, pero en Asia vamos a diferenciar China por un lado, lo que se llama sudeste de Asia, es decir, esa zona en donde están Malasia, Indonesia, Filipinas y luego Vietnam, y eso es un poco más arriba. Ahí hay 500 millones de personas. Y luego India. Bueno, entonces, en India a la hora de internacionalizar también hay compras y ventas, Pues de India puedes comprar ingeniería, puedes comprar fundición, puedes comprar coches baratos, puedes comprar unas cuantas cosas. De China puedes comprar casi todo. En China hay casi de todo. ¿Qué puedes vender en India? Bueno, pues en India estamos vendiendo, es decir, hay desde fábricas de autobuses, máquina herramienta, controles numéricos, así que voy recordando. En China hay más cosas. En China también hay autobuses, hay componentes de electrodoméstico, se compran también muchas cosas de China, se fabrican también todos los aparatos de gimnasia, bicicletas y todas esas cosas, así que recuerden. Entonces, la internacionalización. Si vamos a Brasil, pues en Brasil hay desde componentes de electrodoméstico, también hay autobuses, también hay elementos de construcción, es decir, por ahí anda la cosa. En Estados Unidos, que es un mercado difícil, entonces allí tienes que ir ya con productos cualificados, Es muy importante el mercado, pero es difícil de entrar. Entonces allí, pues vamos poco a poco, pero como se dice, con mucho cuidado. No sé si he contestado a lo que querías tú, o repregúntame. Si no, está bien. Vale. Aquel la ha levantado primero. Venga. Ya te oigo, no te preocupes. Vale. A mí me gustaría saber, desde el punto de vista de la emprendeduría, ¿tienen definida alguna política para aceptar a nuevos cooperativistas? ¿O es una cooperativa abierta? ¿Emprendeduría has dicho? Sí, por ejemplo, si a mí me gusta... ¿Emprendedores? Sí. Bueno, eso funciona también, digamos, como un centro en donde puede haber emprendedores. A su vez, las cooperativas, claro, el emprendedor, cuando tú dices emprendedor, estás hablando de uno que quiere hacer algo o de uno que va con el pan de decir, yo quiero hacer esto. Ya, quiero decir que si uno quiere emprender sin más, pues eso es un poco más complicado. Porque hace falta tener, el emprendedor se supone que tiene que tener una idea de qué quiere hacer. Si tiene una idea de qué quiere hacer, yo no he entrado aquí, pero hay los llamados semilleros de empresas, que son centro específico, que se llama Sayolán en Mondragón, por ejemplo, y ahí
en otras partes del País Vasco también tenemos más, en donde allí te dan una ayuda económica, te ayudan a hacer el análisis de ese producto, tanto en términos de mercadológicos, costes, etcétera, 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 te orientan cómo lanzar la empresa, etcétera. Esos son los semilleros de empresas, que los hay varios. ¿Contesto la pregunta? Sí, claro, yo me refería a eso. Si yo, por ejemplo, tengo una idea y aprovechando la estructura que ya hay montada en Mondragón, pues pudiera tener algún tipo de soporte. Sí. Además, esos semilleros no son exclusivamente cooperativos. Quiero decir que, aunque se les empuja para que hagan cooperativas, no todo el mundo, no todos los emprendedores lo hacen. Algunos hacen sociedades anónimas o sociedades limitadas, lo que sea. Bien, gracias. Tengo dos preguntas. Una, cuando se produce un proceso de integración, por ejemplo... Sí, tengo dos preguntas. Cuando se produce, por ejemplo, un proceso de integración entre un modelo societario de economía social de una empresa del grupo Mondragón con una empresa, digamos, de economía capitalista más tradicional. Por ejemplo, me refiero en concreto a la integración, imaginemos, de Capravo en Eroski. ¿Esos procesos originan algún tipo de fricción o algún es decir, cómo es la integración de un modelo de sociedad, digamos, tradicional capitalista Capravo en un modelo de integración de este grupo? ¿Cómo es eso? Muy complicado. Sí. Bueno, en algunos periodos yo he conocido procesos de cooperativización de empresas que han estado unos cuantos años en crisis. Por ejemplo, Orbea, que seguramente conoce mucha gente, las bicicletas Orbea. Eso es muy complicado. Muy complicado, pero complicado. ¿Y por qué es complicado? Pues porque los ciudadanos tienen ya unas estructuras mentales en donde todo jefe, con perdón, es un hijo puta. Y claro, empieza así el tema, y al igual que eso, pues claro, luego están sindicalizados. En la cooperativa no hay sindicatos. Y entonces, darle la vuelta a eso, históricamente ha sido complicado. Las experiencias más recientes han sido mucho más suaves porque hoy la gente pues es más consciente de lo que le aporta una cosa, lo que le aporta la otra, y hoy han sido más suaves. Hablo de las industriales. Eroski está metida en un proceso de cooperativización de todos sus trabajadores. O sea, porque de los 50.000, no sé cuántos tenía Eroski, ahí más con 40 y tantos mil, que hemos visto 40 y tantos mil. De esos, cooperativistas son como 10.000 en números redondos, de la cooperativa Eroski. El resto son Erosmer y son sociedades anónimas. Entonces, ahí hay un proceso de cooperativización en marcha, que no sé cuántos años durará eso. 5 años, por lo menos. Capravo supongo que es parte de eso, pero en una segunda fase. Y muchas veces en estas historias uno sabe dónde ha empezado. Dónde va a terminar no siempre se sabe. Pero en general siempre hay un elemento clave, como en todo. Si hay grasa, la cosa funciona. Si los resultados son decentes, pues casi todas las cosas funcionan. Lo que pasa es que a veces pues se pierde dinero. A veces, pues como ha tenido que hacer Eroski el año pasado, pues bajaron sus ingresos mensuales en un 10%. Y no sé si trabajan más, supongo que sí. Y claro, esas cosas, ahí es donde, en esos momentos es donde hay que estar bien amarrado a los machos y hay que tener los conceptos, el cooperativista tiene que tener los conceptos claros. Claro, ahí también, si le llevas a la cuerda, al fondo, al final, pues no tiene más narices que aguantarse y asumir. He contado antes una anécdota que recuerdo yo hace algún tiempo, pues ahí en la crisis de los 80s, que hubo muchas quiebras y muchas ampliaciones de capital y demás. En una cooperativa, me acuerdo yo estaba ahí arribita. Y
Bueno, hacía falta hacer ampliación de capital. La Caja Laboral estaba dispuesta, imaginaros que necesitase 1.000 millones de hoy, la Caja Laboral estaba dispuesta a poner 700, pero 300 tenían que poner los socios. O sea, esfuerzo compartido. Primera asamblea. No hay ampliación. No se acepta. Segunda asamblea. De aquí a un mes. No se acepta. Tercera asamblea. De allí a 2 meses. Se acepta. ¿Por qué se aceptó? Porque una cosa es el concepto de decir, pues sí, será necesario, pero en el será necesario suele aparecer aquel es un ladrón, aquel es no sé qué, todo eso. Pero claro, había pasado que después de la segunda asamblea, en la siguiente nómina, estaban los sobres pero vacíos. Entonces ya, a la siguiente, a aceptar. Claro, en la cooperativa tienes eso, que cuando las cosas están muy mal, pues dices, pues sí, ese es un cabrón, hay que echarle a ese. Vuelan las cabezas, eso es cierto, gerentes, juntas rectoras y demás, vuelan. Pero al final, una de dos, o te marchas o apoquinas allí. Claro, eso es situación muy apurada, ¿no? Pero, y los procesos de integración, pues funcionan, claro, es que cuando hablamos de Eroski, estamos hablando de unas cosas de mucho volumen y que uno casi sociológicamente no sabe cómo manejar eso. Yo no sé, por lo menos. En una empresa más pequeña, imaginaos que fuésemos socios de una... que nos pelearemos a cara de perro, pero al final, muy bien, me quitan a mí de aquí, pero le ponen a alguien hay que poner. Y las cosas, cuando están en el tope, pues funcionan. Ahora ya cuando Eroski, y ahora además luego está la prensa, que todo lo cuenta, todo lo dice, y claro, al día siguiente están los compradores y las cosas se complican en el mundo moderno. Y cuando son, pues imaginaos la Caja Laboral, y es decir, los que tienen de cara al público, pues son cosas más delicadas. Entonces tienen que hacer Eroski, tiene que hacer esa operación pues despacio y buena letra, y poco a poco se terminará haciendo. Yo no tengo ninguna duda de eso, porque no se puede seguir indefinidamente diciendo que eres cooperativa teniendo el 70% de tu negocio no cooperativo. No se puede. Es incoherente. Eso, unos años porque no sabes ni qué es lo que tienes que hacer, porque tienes que preocuparte de la estrategia del negocio, pero eso tienes que terminar resolviéndolo, ¿no? Y la resolución va en el camino de hacer los socios. Luego, el cómo, cuántas sociedades, XX, pero... ¿Contestaba lo que quería? Sí, yo creo que sí. Y luego una segunda pregunta. Yo creo que estos valores de economía social, la participación en el capital, en la gestión, en los resultados, yo creo que son realmente muy atractivos. Pero, por ejemplo, luego ya estoy pensando en el chavalote, en el ingeniero que sale de la Escuela de Ingenieros de San Sebastián. Es decir, somos capaces de atraer, que tuviera dos opciones, entre una opción de una sociedad digamos capitalista tradicional o entre una sociedad cooperativa. Estos valores, este proyecto, ¿cómo compite por la atracción del talento? Es decir, ese ingeniero, ese chavalote de la Escuela de Ingenieros de San Sebastián, ¿por qué iba a elegir una opción de este modelo frente a un modelo de sociedad, de una sociedad, entre comillas, normal y corriente? Digo? Bueno, vamos a poner dos situaciones. Una, pues un emprendedor, por ejemplo, ¿no? Todavía hay gente que funciona no solo por las pelas, es decir, que funciona con ideales, también hay gente. A ver los hilos, como se dice. Y luego pasa una cosa, es decir, en el País Vasco, en líneas generales, insisto, y sin ofender a nadie, las cooperativas son empresas más modernas, también más jóvenes en términos generales, y más brillantes y con mejores resultados. Es decir, y aunque el abanico económico es más estrecho en la cooperativa, bueno, pues hoy todo el mundo entra 2 sueldos en casa, etcétera, etcétera. Es decir, no es tanto. Además, ya el ingeniero está desgastado hace mucho tiempo. Entonces, hoy no es complicado eso. Eso fue complicado en algún momento, pero hoy no hay problemas para eso. En la Caja Laboral supongo que tienen economistas
con la grapadora en la mano. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? No me equivoco. ¿Ves? Y eso pasa allí y aquí. Más. Otra. Hola. Bueno, quizás un comentario. Me parece muy interesante la experiencia cooperativista, que es lo que realmente creo yo que diferencia la Corporación Mondragón de cualquier empresa de tamaño parecido o no parecido. Lo que me sorprende a mí un poco es la diversidad que tienen ustedes, ¿no? Porque el apoyo que tienen a la innovación, por un lado, por otro lado tienen empresas de I+D, pero de muy alto contenido tecnológico, formación, universidad. No veo yo muy bien cómo se casa esto con un Eroski, con fabricar electrodomésticos, no sé, se dedican a cosas de lo más variado. Quizás eso también es propio del carácter de cooperativa, no sé. No, eso tiene una explicación. Y la explicación es muy simple, además. Pensemos que cuando se empezaron a hacer cooperativas, una primera cosa era no hacerse la competencia. En consecuencia, el otro grupo de gentes de otro pueblo que quería hacer una cooperativa, pues no podía hacerla para competir a otras 5 cooperativas que ya existían. En consecuencia, de origen tiene la dispersión, porque eso de que la estrategia de concentración en un producto y en un mercado, y pues esas cosas son más modernas. Quiero decir que cuando se empezó, pues claro, luego la sectorialización en el fondo es un intento, un remedio de poner a las empresas que están en el mismo sector juntas para que tengan dimensión, pues europea, mundial, para que tengan dimensión. Pero claro, nosotros no somos especialistas en nada, salvo en cooperativas. Pero hablando en producto mercado, pues somos muy dispersos, y no tiene solución eso ya. Es decir, bueno, además tampoco nos ha ido tan mal, pero no tiene solución. Es decir, y la caja laboral, bueno, pues eso ya son sectores diferentes, ¿no? Caja laboral, Eroski. Bueno, pero Eroski, el origen de Eroski, te lo digo en medio minuto, eran cooperativas de consumo del pueblo A. Imagínate que aquí en Alcobendas pongan una cooperativa de consumo, en el otro barrio, en el otro. Y en un momento dado, como las tiendas también empezaron a mejorar, pues no podían competir bien. Y entonces, a su vez se dijo, joder, hay que asociar esto. Entonces, ¡prum!, se suman todas y hacen Eroski. Y Eroski originalmente estaba en el País Vasco. Pues claro, oye, te voy a decir, Eroski en relación al competidor grande mundial, que es Walmart americana, es aproximadamente 20 veces más pequeña. Eroski tiene 40 y tantas mil gentes y está por toda España, por todas partes. Y será un quinto de Carrefour. Y Eroski se ha desarrollado así como un cohete. Y todavía tendrá que seguir desarrollándose porque ese sector exige dimensión. Y tendrá que en Francia tienen un poco, pero pronto habrá que saltar más para allí. Pero en la industria, pues hay sectores, el electrodoméstico, por ejemplo, pues el electrodoméstico competimos con mucha dificultad. En España, sí, somos los primeros en España y en Francia, pero el mundo es muy grande. Nosotros tenemos en electrodoméstico la cuota de Europa, pues del 6%, por ahí. Hay gente que tiene 25% del mundo, Electrolux, por ejemplo. Es decir, que los sectores, máquina, herramienta, al cambio, pues ahí estamos bien, a nivel español, por supuesto, europeo y mundial también. Es decir, hay sectores en los que estamos muy bien situados, pero en otros no tanto, en otros somos más enanos. Pero bueno, ahí es donde también, si quieres salvar el cuello, pues tienes que trabajar la innovación. Y eso cada día estamos más convencidos. Todavía tenemos mucha inercia, ¿eh? Estamos empezando a acelerar el paso, y tenemos que acelerarlo más. Pero es eso.
Los centros de I+D como Ikerlan, por ejemplo, eso ¿cómo se casa con la filosofía de cooperativa? Ikerlan es una cooperativa también. Ikerlan trabaja para las cooperativas y para no cooperativas, porque Ikerlan está subvencionada en el entorno del 50% por la administración pública, por Madrid y por Vitoria. Pero Ikerlan trabaja bajo proyecto, es decir, tú vas, tu empresa, vas a Ikerlan y le dices, oye, ¿me puedes tú? Yo quiero hacer este desarrollo, o quiero sacar un producto para esto. Y con lo que tú sabes y lo que ellos saben, pues se hace un equipo común y se hace el desarrollo. Pero otros centros de I+D, ese por ejemplo es abierto y que trabaja un par de tecnologías gordas, pero hay otros más especializados que esos. Hay uno pues de fundición de metales, de fundición de aluminio esencialmente. Hay otro de componentes de automóvil de plástico, es decir, pues el centro Mayer Technology Center se llama ese. Es decir, y así hay diversos, pero hoy estamos convencidos de que necesariamente, aunque hagas un producto relativamente simple, aunque hagas esto, hay que innovar. Y para eso, si tiene que hacer innovación el que está produciendo lo que hay que entregar mañana, no funciona. Entonces hay que separar eso. Eso es un poco la... Primero, gracias. Es verdad que este modelo de Mondragón no se ha podido replicar, o hasta los años 95, vamos a decir 98, no se había podido replicar. Bueno, lo de replicar, hay una ONG que se llama Mundukide, que están intentando hacer pequeñas réplicas por el mundo. Pero hay una cosa cierta, la explicación que solemos dar es que en el origen, pues nació en pueblos, no nació en Bilbao ni en Vitoria. En pueblos, ¿por qué? Pues se conocían una serie de gentes y entonces... Pero había otro factor muy importante. Y el factor importante era, lo que he dicho al principio, una economía de demanda, que entonces era fácil. La característica diferencial estuvo en que se hizo un cooperativismo de nuevo cuño. Por ejemplo, al decir nuevo cuño me explicaré. Por ejemplo, en el mundo las cooperativas de crédito, digamos, pues las hacen o empresas o incluso demandantes de crédito. Tienen miles y miles de socios, ¿vale? Pero los trabajadores son trabajadores por cuenta ajena. O sea, no son socios de la entidad. Mondragón siempre ha tratado de integrar todos los que están empeñados en el rollo, sea trabajador, sea administración pública que quiere que haga, metidos allí. Y en las cooperativas de enseñanza pasa lo mismo. En las cooperativas de enseñanza, lo tradicional que ha sido, pues si hace una cooperativa de padres, que hace una cooperativa de enseñanza, contratan profesores y mandan a los hijos. Pero los profesores son trabajadores por cuenta ajena. En las cooperativas de Mondragón, no. Los profesores son socios, los padres o los estudiantes, si son mayores, son socios, y las entidades públicas que quieren enseñanza también son socios, es decir, metidos allí, ¿no? Entonces, yo creo que la réplica cada vez está siendo más difícil si esa réplica hay que hacerla en el campo libre. Al decir campo libre me refiero, oiga, queremos hacer una cooperativa aquí o allí o allí. No es, hace falta un cierto padrinazgo, apoyo, es decir, eso en Mondragón o en el mundo Mondragón, voy a decir, pues todavía se da, pero tampoco salen cooperativas todos los días. No somos capaces de sacar cooperativas nuevas todos los días, porque las cosas se vuelven complicadas, porque tú quieres que este empleado, este director de X de una cooperativa, queremos que, bueno, este nuevo producto y le ponemos aquí. Sí, pero ese dice, oye, pero ¿qué? Me llevo a la intemperie, tengo que estar ahí. Claro, porque eso si va mal, si va peor, más todavía. Y tiene complicaciones.
Imagínate las que tiene cuando en Alcobendas quieres hacer una cooperativa. Y luego suele pasar otra cosa, que los que pueden querer hacer la cooperativa, voy a decir, sin peyorativizar, 20 de buzo, 20 personas de buzo, ¿entiendes qué quiero decir con buzo? Entonces, claro, necesitan luego 3 ingenieros para eso. Claro, allí lo que fue posible fue que en el grupo había los dos, los de buzo y los ingenieros. En aquella época, del 54 al 80 y tantos, pues fue posible. Hoy es un poco más difícil, allí también es más difícil, pero puestos aquí en el campo libre es más difícil todavía. Pero hoy en cambio hay una cosa que no había antes. Hoy hay dinero abundante para financiar a empresas, para ayudar. Tiene esa ventaja. A poco que sean profesionales. Luego hace falta que el que tiene la idea, el llamado promotor, pues no quiera todo para sí, que quiera, digamos, hacerlo en cooperativa. Eso significa que si la idea es brillante y funciona, él va a ser uno más. Mientras que si la hace él solo, aunque el riesgo en un momento dado será mayor, pues luego el beneficio también es mayor para él. Porque no hay que olvidar otra cosa, que el mundo que estamos viviendo es un mundo más insolidario y más individual que el que era hace 30 años y hace 40. Eso dificulta las cooperativas. Dificulta. Muchas gracias. Una pregunta que es relativamente sencilla. ¿Qué pasa cuando una cooperativa que pertenece al grupo está 1, 2, 3 años con números rojos? Bueno, pues como en todas partes, cuando se hace un plan de reconducción, falla. Pero si pierde mucho, para empezar, se hace un plan y se le dice, bueno, la corporación, antes la caja laboral, ahora esa función está adscrita a la corporación, le pone dinero y le dice, socios, a poner dinero aquí. ¿Cuánto hay que poner? Hoy en día, para entrar en una cooperativa, la aportación es el equivalente al sueldo de un ciudadano común de un año. Ponle 14.000 euros. Entonces, puede que no tenga que reponer los 14.000, porque ya los ha perdido, si la cooperativa ha ido perdiendo, pero puede que tenga que poner 7.000, o 8.000, o 10.000, o 20.000, pero hay que poner. Entonces, si aún y todo termina no saliendo, si después de poner un par de veces vuelven a perder, pues se cierra la cooperativa. Siempre se procura, y se logra casi siempre, porque no son muchos casos, el que a las personas se les pueda ubicar en otras cooperativas. Y las pérdidas, ¿quién las asume? Las que quedan ahí, pues un poco los proveedores, otro poco la caja laboral o el banco que tenía, los socios ya han perdido hasta los calzoncillos. Eso. Y una pregunta adicional, cuando uno de los asociados, o sea, porque yo he visto eso, trabaja dentro de la cooperativa y no es eficiente, se le despide. Bueno, hombre, vamos a decir que de facto el sistema no es tan rudo como pueda ser, pero bueno, ineficiencias hay en las sociedades anónimas también, pero se le despide o se le medio despide o se le baja el sueldo. Repito, no profusamente, pero sí. Es decir, los bajos rendimientos se penalizan. Ya, no puede ser que un ciudadano pues no la hinque y no se le pueda hacer nada. A veces ya suele haber comentarios de decir, joder, hostia, aquí no se puede hacer nada, no se puede meter mano al ineficiente y tal, pero globalmente ese problema no lo calificaría yo de problema. Una pregunta. Entonces, agradecer a José Luis su presencia hoy aquí en la escuela. Comentábamos al principio que hace ya 30 años que estuvo
por nuestro opinar, por nuestras aulas. Yo espero que ya podamos tener aquí con mucha más frecuencia. Ha sido un verdadero placer escucharle y hay que agradecer su generosidad por transmitir su conocimiento y su experiencia. Sin más, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Disculpar un poco el fallo de los vídeos, seguramente los podamos tener en nuestra web pues mañana o en estos días. Muchas gracias, Luis.